Buenas noches, Sergio. Muy bien, muchas gracias por aquí. Ya Perfecto, estamos ingeniero. presentes. Vamos Las a... salas completamente soy ingeniero. Muchas gracias, Inge. Vamos a empezar. Bueno, vamos a darle las gracias a Teddy por este taller que vamos a estar o que van a estar ustedes conociendo. Vamos a dar una introducción a lo que es el software Neodata. Sí, el taller está precisamente para que ustedes, pensado para que ustedes conozcan o vean ya muchos de los que están aquí presentes, algunos son nuevos, otros estuvieron en el curso de análisis de precios unitarios en base al reglamento de la Ley de Obras Públicas, que es, digamos que la parte introductoria, ¿sí? Para poder comenzar con los análisis de precios unitarios. A partir de ahí, nosotros podemos comenzar o podemos intentar utilizar los softwares que están diseñados para esta finalidad. La finalidad de los software es precisamente utilizar la característica. Por ahí alguien activó la pizarra, déjenme desactivarla, gracias. Eh, para optimizar tiempo, ¿no? Ustedes saben que bueno, ya en estos tiempos, no solo debemos de tener los conocimientos necesarios para poder realizar los análisis, sino también necesitamos hacerlos en el menor tiempo posible. Pero en el menor tiempo posible no significa no hacer el análisis de la forma correcta, no aplicar todo lo que, como ya vimos en el curso de introducción, vimos toda la normativa que nos va a guiar para poder realizar un análisis de precios tal y como lo pide el reglamento, tal y como nos lo están pidiendo en este caso las leyes de nuestro país. Y bueno, nosotros debemos de cumplirlos precisamente si queremos ser competitivos para licitar con otras compañías y bueno, sobre todo salir, eh, digamos que triunfantes en la parte de la licitación, ¿no? Bueno, y debemos de tratar de optimizar ese tiempo. Cada vez es menor el tiempo que nos proporcionan las dependencias para poder presentar nuestras propuestas. Y debido a esa necesidad que ha surgido, ¿sí? Pues hay empresas que se han dedicado precisamente a apoyarnos creando software para poder hacer de manera más rápida el análisis de precios. En este caso, bueno, los dos más conocidos y los que han tenido contacto con los software de análisis de precios, aquí en nuestro país, en la República Mexicana, dos de los más grandes desarrolladores son precisamente Neodata, ¿sí? Y el otro que es Opus. Bueno, Opus es una versión de un desarrollador, ¿sí? Y Neodata como tal es la compañía completa, ¿no? Bueno, pero estos son los dos programas, digamos, que tienen la mayor demanda en nuestro país. Y bueno, ¿cuál ha sido el éxito de que se pongan a la cabeza de otros competidores? Pues precisamente es el desarrollo o la mejora de desarrollo de las aplicaciones. Cada vez se hacen de un poco más intuitivas, van aumentando la capacidad de almacenamiento para los análisis, el orden que guarda precisamente el programa es lo que fue haciendo, lo que logró poner a estos dos software en la cabeza de todos los demás, ¿sí? Eh, y bueno, la finalidad o lo que queremos es que vayan conociéndolo, ¿sí? Que ustedes, bueno, van a tener otro taller que también nuestros compañeros de Teddy el día de mañana vamos a estar en el segundo taller que es precisamente el de Opus. Entonces, para que ustedes puedan ver los dos programas que nos van a estar ayudando y sobre todo que son de mayor demanda. Ya ustedes compararán precisamente cuál
es el más óptimo o cuál es el que les solicita en algún caso, porque muchas empresas ya tienen su contrato o tienen cierto software ya como de uso cotidiano. Entonces, la finalidad aquí con los dos talleres es que ustedes o decidan cuál les gusta más o vean y conozcan cada uno de ellos, ¿no? Bien, bueno, en manera muy particular, a mí la forma en que trabaja en este caso ya no se llama Neodata como se venía manejando hasta el año 2020, ¿sí? Ahora Neodata le da aparte de darle una imagen más actual, también actualiza su nombre. Ahora, a partir del 2023, vamos a conocer al programa de análisis de precios del desarrollador Nedata como PUWIN. PUWIN y el símbolo de más eh, se traduce o lo podemos pronunciar como PUWIN más o PUWIN plus, que es en realidad lo que busca el desarrollador, pero por facilidad todos lo están o todos lo ubican como PUWIN más, ¿sí? Es la versión 2023, la más actualizada de el software de precios unitarios, ¿sí? Y bueno, vino o comenzó en enero de este año y sobre todo nos trajo precisamente los cambios más actuales en cuanto al reglamento, en este caso a la ley del Seguro Social, ¿sí? Ya viene actualizado a los cambios en cuanto a cesantía y vejez, ¿sí? Nos ayuda precisamente a hacer una modificación de esto que vimos o que conocimos a partir del 2023, la modificación que va a estar permanente a partir de este año hasta el año 2030, si no hay ningún otro cambio, ya viene contemplada en esta nueva versión. ¿Ok? Bueno, y no solo tenemos la versión 2023, sino que también el Neodata deja activas ciertas licencias, bueno, deja activas las licencias incluso desde el 2009 hasta el 2023. Eh, lo que busca Nedata es simplemente ir actualizando sus programas, pero cuando nosotros ya tenemos una licencia contratada con ellos, las licencias no caducan, no son, bueno, no van a estar caducando las que conocíamos y muchos conocen como llaves físicas, ¿sí? Pueden durar el tiempo que vaya a funcionar su llave. A partir del 2021 y el 2023, con las nuevas tecnologías y sobre todo con esta conectividad que tenemos muy rápida del Internet, el desarrollador Neodata elimina precisamente las llaves físicas, que son, bueno, temas de un poco ambiental, un poco nueva captación de clientes, ¿sí? Y a partir del 2021 comienza bueno, a partir del 2026 comienza con las licencias en la nube, ¿sí? Comienzan a desaparecer la venta de llaves físicas y comienzan las versiones de las licencias, bueno, se llaman de tipo nube, que no es otra cosa más que almacenar con ciertas condiciones una dirección de Internet que es la que les va a estar dando acceso a sus licencias, ¿sí? Eh, Esto precisamente es para reactivar a los nuevos usuarios, para invitar a los nuevos usuarios a utilizar las versiones más recientes, ¿sí? Y bueno, los cambios sí se han dado a partir de la versión 2.16 en adelante. Se han hecho modificaciones muy marcadas en cuanto al uso del software. Y bueno, esa es la que vamos a ver. Lo que vamos a ver ahorita son las versiones más actuales. Eh, el taller, bueno, está destinado para que lo vayan verificando, vayan viendo. Y bueno, si a ustedes les interesa, les gusta este programa, vamos a tener precisamente un curso dedicado
a el uso completo de Neodata, ¿no? Para que lo puedan aprender desde la instalación hasta el desarrollo intermedio, digamos que un grado intermedio de todo el programa, ¿no? Vamos a aprender desde cómo instalar mi software, ¿sí? Utilizarlo, bueno, aquí hay una de las preguntas que creo que habían estado haciendo por ahí en el chat. Eh, Cuando no tenemos una licencia activa, no es limitante para que aprendamos a utilizar el programa. El portal de Neodata nos da un acceso en una versión demo que nos va a dejar o nos permite utilizar todas las herramientas, pero para presupuestos no mayores a 25 partidas. Pasando 25 partidas, nuestro programa en versión demo simplemente se bloquea y no podemos continuar con más análisis. Entonces, pero un presupuesto de 25 partidas pues puede ser útil para trabajos pequeños. ¿Ok? Bueno, el uso del demo les va a permitir utilizar todos los comandos que vamos a ver ahorita, que les voy a presentar. Van a poder desarrollar sus análisis en la versión normal, incluso hacer las impresiones. Pero si ustedes necesitan un proyecto más grande, no van a poder utilizar el programa, ¿sí? Bueno, las versiones o la versión corporativa ya se contrata con un proveedor de Neodata. Regularmente están divididos por secciones. Cada estado tiene su proveedor con el que ustedes se pondrían o se pueden poner en contacto y solicitar la licencia. La ventaja de las licencias en el modo nube es que ustedes las pueden contratar por periodos anuales. Ustedes van a solicitar una activación de licencia nube y la pueden hacer por el periodo mínimo de un año y bueno, van a tener acceso ya a toda la descripción completa de la versión corporativa, donde incluso hay herramientas que se pueden utilizar para ya la administración de su presupuesto que hayan creado, ¿sí? Esa es la ventaja también de la versión corporativa, no solo elaborar mi presupuesto, sino que también puedo darle seguimiento al tener la versión corporativa. Seguimiento, ¿cómo puedo ir almacenando mis estimaciones, mis contratos, llevando un avance precisamente de los avances administrativos de mi proyecto directo en el programa de Neodata? En el curso que tenemos en TEDI, ¿sí? Solo abarcamos hasta el nivel intermedio porque para el nivel avanzado necesitan o se necesitaría precisamente que todos contaran con la versión corporativa. Y esto, bueno, ya es la decisión de cada uno. Pero toda la versión intermedia hasta desde elaborar un análisis de precios o la creación de insumos hasta la impresión de los catálogos de conceptos con sus formatos, sí lo abarcamos en 10 sesiones que vamos a estar trabajando de 2 horas cada sesión y vamos a ver precisamente todo ese desarrollo. ¿Ok? Permítanme compartirles pantalla para irles explicando un poco. Bien, lo que ustedes ven en pantalla es precisamente, eh, permítanme, es precisamente la portada del PU WinMas. Esta es la versión 2023, ¿sí? El formato es un formato muy similar al de Windows, ¿sí? Trabaja precisamente con un formato similar. Y bueno, para empezar, cuando nosotros requerimos o comenzamos con el programa, nosotros podemos descargar, y les voy a proyectar precisamente la pantalla.
ustedes en su portal de internet, en sus computadoras, pueden entrar a la página que están viendo en pantalla, neodata.mx, en la parte de productos. Ahí ustedes pueden ver que tenemos el apartado de descargas. En el apartado de descargas, la primera parte es el software Neodata PU WinMás. Y el primer archivo es precisamente el instalador de PU WinMás, la versión 2023, ¿sí? La que, bueno, esta es la más actualizada y es precisamente la que pueden descargar y pueden trabajar en versión demo. Como les comentaba, tiene sus limitantes, pero ustedes pueden comenzar a practicar con esa versión demo. Es completamente exactamente igual que lo que vamos a ver aquí, simplemente limita en algunos casos, ¿sí? Bien. Bueno, ustedes si les interesa lo pueden descargar, se va a ir directo a su almacenamiento y van a seguir precisamente, bueno, va a descargarse en un archivo zip, descargan ese archivo zip y siguen precisamente los pasos para descargar el archivo. Bueno, una de las diferencias que estamos o que tiene Neodata en esta versión es que para que ustedes puedan utilizar la versión, incluso la versión demo, deben de registrar un correo electrónico. En este caso, el correo electrónico debe ser un correo del desarrollador Google, ¿sí? Entonces debe ser un correo con la extensión @gmail.com para que puedan registrar esa versión. Yo les recomiendo que los que quieran practicar o los que vayan a utilizar el PU WinMás creen un correo especial y particularmente solo para el uso del PU WinMás. ¿Por qué? Porque les va a pedir, no es porque vayas a robarles información o porque vaya a requerir algunas cosas, pero les va a pedir ciertos permisos para administrar su cuenta. Entonces, si tienen información personal en ese correo, pues podría tener cierto acceso el servidor de PUWin. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que creen un correo en Gmail y lo utilicen para el PUWin más. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros entremos por primera vez, el programa nos va a enviar una ventana y pues, déjenme, les ejemplifico cómo va a solicitarles. Les va a pedir precisamente que ustedes le digan o le enseñen al equipo con qué correo van a estar considerando o con qué correo se van a dar de alta, ¿sí? Este correo va a quedar grabado, se va a almacenar precisamente en la memoria, bueno, en el servidor de PUWin. Permítame. Les va a enviar una ventana como esta, ¿sí? Donde les va a pedir precisamente que ustedes le den una cuenta de correo que va a ser la que se va a quedar registrada. Esta cuenta es precisamente la que les va a permitir comenzar a trabajar. Una vez que ustedes se registran, el correo se va a quedar guardado en la memoria de los servidores de Neodata y con esa van a poder tener acceso al programa, la versión demo. ¿Sí? ¿Qué pasa después con esa cuenta? Esa misma cuenta que ustedes dieron de alta, cuando ustedes quieran cambiar a la versión corporativa, es la cuenta que ustedes van a proporcionar para que les puedan activar la versión corporativa. Entonces ya no tienen que hacer nada más que el correo que ustedes registraron, solicitarlo como una versión corporativa. O en su defecto, cuando ustedes comiencen a laborar en alguna empresa que ya cuente con licencias para el programa,
la otra ventaja con esta nueva modalidad de PU-WIN+, es que, por ejemplo, si yo me cambio de empresa y yo ya tengo registrado mi correo en la base de datos de Neodata, yo a la persona que administra las licencias de esa empresa solamente voy a proporcionarle el correo con el que yo estoy registrado en Neodata y me va a poder asignar una licencia, ya sea por cierto periodo de tiempo o por el tiempo que requiera o que esté activa la licencia. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues precisamente al nosotros ya contar con un correo autorizado, con un correo vigente en la base de datos de PUWIN, pues le damos también la seguridad a nuestro contratante de que ya hemos trabajado o que conocemos precisamente el programa. Entonces, eso también nos recomienda como profesionistas que ya tenemos cierta inducción con el programa, ¿no? A lo mejor no nos garantiza que seamos unos expertos, pero sí tenemos ya cierto conocimiento utilizando el programa. Entonces, bueno, yo por ahí les recomiendo que realicen también esa parte. ¿Ok? Bueno, una vez que ya nos dimos de alta o que ya actualizamos o que estamos trabajando en la versión demo, ustedes van a poder entrar a una pantalla similar a esta, solo que en la parte izquierda, perdón, derecha, en la parte baja del lado izquierdo de la pantalla, va a decir versión demo, ¿sí? Y bueno, van a tener el único menú que no van a tener disponible es el menú que aparece en esta parte, que es el corporativo. De ahí todos los demás van a estar activos. ¿Ok? Una vez que nosotros ya tenemos precisamente nuestra ventana activa, vamos a conocer, bueno, la orientación. Nosotros podemos importar desde precios unitarios de versiones anteriores, desde el 2010 en adelante. Podemos importar ciertos archivos que ya tenemos, ¿sí? Podemos también importar desde servidores en SQL. Estos servidores son muy raros las empresas que lo tienen. En realidad se utilizaba o se utilizó en las primeras versiones 2016 al 2020, más o menos, donde, bueno, el servidor SQL no es otra cosa más que para evitar guardar nuestros presupuestos en el disco físico de nuestro equipo, se mandaban a un servidor. Sí, o Neodata nos daba precisamente, hagan de cuenta que un espacio en su servidor para que nosotros pudiéramos guardar ahí nuestras obras. Eh, en realidad no son muchas las empresas que utilizaban esa base porque como, bueno, los que trabajen o los que conozcan precisamente el alcance de los precios unitarios, no es no es muy bien visto compartir todas nuestras bases de datos, dejarlas fuera de lo que es nuestro alcance, ¿no? Entonces, por eso no funcionó mucho esa aplicación o esa ventaja que nos daba Neodata en esos tiempos. ¿Sí? Casi todos tenemos guardadas nuestras bases de datos en bases locales, que es precisamente la otra parte, ¿no? Nosotros podemos traer desde un servidor, lo traemos a las bases locales, que es precisamente guardar nuestro archivo en nuestro equipo. Bien, ok. Bueno, otra de las ventajas de tener la licencia, ¿sí? Bueno, como les decía, es que ya no utilizamos llave física, ya no necesitamos estar conectando cada que vamos a utilizar el programa una llave. Muchos por ahí la deben de ubicar, es similar a una memoria USB, pero no tiene información, simplemente se conecta y esa era la que nos daba acceso en las versiones anteriores. Cuando generamos la licencia en nube, no necesitamos tener esa llave conectada a nuestro equipo. Y cuando queremos utilizar o en el dado caso de que no tengamos una buena conexión a internet, vayamos a estar viajando, vamos a estar fuera de la oficina y queremos seguir utilizando el programa, vamos a poder generar una licencia
offline, que es precisamente no es necesario conectarse al internet, simplemente vamos a bloquear esa parte de la conexión a internet, pero voy a seguir teniendo todas las propiedades de una versión corporativa. La licencia offline va a tener un periodo de duración, ¿sí? Yo voy a definir por cuánto tiempo voy a utilizar esa licencia fuera de línea. Eh, la desventaja o la única desventaja que tiene es que, por ejemplo, esa licencia se queda bloqueada en ese equipo durante el tiempo que yo haya solicitado que esté fuera de línea, ¿sí? Eh, entonces, es la única contra que tiene precisamente esa versión offline, pero eh, trabaja de la misma forma. Si les digo, si tenemos una mala conexión a internet, la configuramos en modo offline y podemos utilizarla sin problema. El tiempo mínimo de duración de una licencia offline es de un día y de ahí lo podemos extender si queremos el año completo que dura nuestra licencia sin ningún problema. ¿Ok? Bien. Una vez que ya configuramos que ya generamos nuestra licencia, simplemente cambiamos cómo vamos a estar trabajando, si con una licencia tipo nube, que es la que requiere conexión completa a internet, o una offline. Y bueno, con eso podemos trabajar en cualquiera de las dos. Bien. Bueno, ¿qué nos ofrece el formato EP UWIN+? La ventaja, bueno, es que ahora vamos a tener catálogos de obra general. En versiones anteriores, hasta antes del 2016, sí, 2009, 2012, 14, y a partir del 2016 se comienza este nuevo formato precisamente de catálogos de obra general. En, La ventaja de usar catálogos de obra general es precisamente que nosotros podemos guardar dentro de los catálogos de obra general una infinidad de obras, ¿sí? El catálogo de obra general nos ayuda mucho precisamente a organizar de una mejor manera las obras que podamos estar utilizando. Eh, Esas obras que tengamos cargadas dentro del catálogo de obras generales nos van a servir para que nosotros podamos tomar ciertas características que se van a estar compartiendo en ese catálogo. Por ejemplo, pueden organizar un catálogo de obras general por el cliente al que le vayan a estar cotizando o pueden o pueden crear un catálogo en base a el trabajo que vayan a estar realizando. Por ejemplo, si son obras de concreto, entonces creamos un catálogo general de obra, ¿sí? Donde sean estructuras de concreto. Puedo crear otro catálogo general que sea solo estructuras metálicas o puedo crear otro catálogo general que sea redes sanitarias o redes hidráulicas. ¿Qué le estoy diciendo o qué quiero yo con eso? Pues simplemente que todas las obras que sean de concreto van a estar almacenadas en ese catálogo de conceptos. Entonces, al abrir yo mi catálogo general, voy a tener solo obras de concreto. O, por ejemplo, la otra modalidad es precisamente por el tipo de cliente, ¿sí? Si yo tengo un cliente al que le voy a estar cotizando de forma periódica, entonces yo puedo crear un catálogo general para ese cliente, ¿sí? Y guardar en él todas mis obras que yo vaya a estar ejecutando para este cliente en particular, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno,
Francisco, la Construbase es una obra, bueno, un catálogo general que vas a descargar. Eh, la puedes descargar normal. No entiendo. En modo live te refieres a consultar o abrir esta obra. Si ya la descargaste, tú solo la tienes que abrir. No es necesario si estás en modo línea o en modo live. Y no necesitas instalar el servidor SQL. El servidor SQL es solamente si tienes archivos guardados precisamente en el servidor y traerlos a la base, eh, a la base local. Este, yo creo que tú lo que quieres es consultar, no sé si por ahí me puedes comentar. Si quieres consultar la Construbase, la puedes hacer desde la versión demo. Lo que pasa es que no puedes modificar nada de lo que aparece ahí porque la Construbase no tengo ni idea cuántos archivos trae, pero sí la puedes consultar. Incluso en la versión demo, tú puedes consultar la Construbase. Eh, no. Cuando tú tienes al Paralan, cuando tienes la versión, cuando ya tienes una licencia, tú puedes trabajar en modo offline. Simplemente lo que haces es eh, esa licencia, utilizarla dentro de un equipo o en un equipo, perdón, sí, durante el tiempo que tú vayas a programar esa licencia fuera de línea. Sí, no tienes que pagar ningún costo extra. No te desconozco, es que varía mucho también dependiendo de los estados, pero creo que el costo la última vez, bueno, el que yo pagué la última vez estaba cerca de 3,000 y algo de pesos, pero no es un costo que siempre esté estable. Tienes que consultarlo y sobre todo tienes que buscar un proveedor en tu estado. Eh, no lo puedes cotizar con cualquiera, tienen precisamente eh, como que un desarrollador para ciertos estados y él es el que te va a dar al final el precio. Las licencias son por equipo, bueno, no por equipo, son licencias activas. Tu licencia, cuando tú la solicitas, si tú no la ocupas, se la puedes o la puedes otorgar a otro usuario que esté registrado. Esa licencia no tiene un total de usuarios, pero no pueden trabajar dos usuarios al mismo tiempo, ¿sí? Si tú solo tienes una licencia, solo puedes estar trabajando un equipo con cualquier usuario que tú tengas dado de alta. Lo único que haces es precisamente hay un apartado que se llama administrador de licencias, donde tú puedes asignar a un equipo tú designas el equipo que va a estar autorizado y simplemente quitas la licencia a un usuario y se la puedes asignar a otro. Eso es lo que puedes hacer simplemente pagando una licencia. Eh, la verdad es que en ocasiones no siempre la misma persona está utilizando el programa. Entonces, con una licencia tú puedes asignar un equipo a lo mejor de tres y puedes estar asignando esa misma licencia por ciertos periodos. Y a ver, por ahí, Alexander dice, es que solo te marca, no entiendo con el archivo de Neodata. Solo te descarga un instalador y ahí viene el setup que dice precisamente Neodata P1 Win más. Mm, a ver, es que no entiendo que te descargó varios. Si quieres, para no atrasar porque sí tendría que explicarte, Alexander,
pero debes de buscar el que dice instalador, no hay más. Ok, bien. Ok, bien. Bueno, ¿cómo creamos un nuevo archivo? Cuando vamos bueno, cuando ustedes instalan por primera vez el PWin, no van a tener ningún catálogo de obras. Entonces, vamos a ir a la ventana nuevo, ¿sí? Y aquí vamos a darle un clic y va a aparecer esta ventana donde ustedes van a solicitar, donde el programa les va a solicitar cómo crear un catálogo de obras. Ustedes van a asignar un nombre a su catálogo de obras y una descripción. Por fuerza deben de llenar los dos campos que son los que solicita el programa. ¿Ok? Le damos clic en aceptar y bueno, se crea mi catálogo. Como es un catálogo que está completamente vacío, el Neodata me va a pedir bueno, me dice que se creó, me manda el aviso de que se creó y me pregunta si deseo crear una obra. Bueno, como no tengo y como yo necesito para poder trabajar mi presupuesto una obra, entonces simplemente le doy crear obra. ¿Ok? Entonces aquí voy a crear y me va a enviar la ventana de la creación de una nueva obra. Para la creación de una nueva obra, yo de igual forma como creé el catálogo, debo de darle un nombre a la obra. ¿Sí? Y una descripción. Si ustedes no ponen la descripción, simplemente les va a decir que tienen que establecer porque no puede estar en blanco, les manda este aviso. Entonces, debemos de dar siempre una descripción. Este bloqueo es precisamente para evitar o para, bueno, en las versiones anteriores desde 2016 hacia atrás, no nos pedía una descripción o no era un motivo de no crear una obra, el poner una descripción del presupuesto, pero por ahí muchos que hayan trabajado con el 2009 no van a dejar mentir, luego de crear tantas obras similares y no ponerles descripción ni alcance a esa obra, pues luego tendríamos que andar abriendo directamente la obra para saber de qué trataba y qué diferencias tenía. Entonces, uno de los principales problemas que tenían estas versiones era eso, o sea, teníamos una sobresaturación de obras que luego, bueno, los que utilizamos muchas obras similares no hilábamos precisamente de qué era cada obra que habíamos creado. Entonces, por eso el utilizar catálogos generales con ciertas características y por eso también bloquear y asegurarnos de que el usuario agregue una descripción a la obra que está creando. Esto precisamente para que nos sirva como usuarios el saber para qué o de qué trata esa obra a la que yo voy a estar entrando. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo aquí. ¿Ok? Los demás campos, si en el momento que están ustedes comenzando a analizar no los conocen, los pueden dejar vacíos. Con el nombre y la descripción es suficiente, ¿sí? Y los va a poder dejar crear su obra. En generales, pues tenemos datos del responsable que va a firmar nuestro proyecto, qué cargo desempeña, la empresa esta es nuestra empresa para la que estamos trabajando, o la que va a presentar la licitación, el cliente a quien se le va a presentar, el área y el departamento. Estos campos son precisamente para darle mayor presentación a nuestro proyecto. ¿Ok? Bueno, estos de documentos son ya una parte dentro dentro del programa, dentro del presupuesto. ¿Ok? Pero por cuestiones de organización debemos de contemplar siempre el nombre y la descripción. ¿Ok? Y bueno, ahí simplemente damos a aceptar
y crea dentro del catálogo mi obra. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que esta obra pertenece a este catálogo? Porque, bueno, cuando yo seleccione el catálogo, va a aparecer precisamente una flecha desplegable, ¿sí? Donde yo puedo contraer o extender las obras que estén dentro de ese catálogo. ¿Ok? Entonces, así organizo o así puedo organizar mejor mis obras creadas y mis catálogos que compartan características. ¿Ok? Bien. Una vez que ya creé la obra, el Neodata no la abre automáticamente, simplemente, como ustedes ven, cierra y queda aquí. Y me aparece esta nueva, bueno, estos nuevos iconos: abrir, detalle y eliminar. En abrir, pues ahorita lo vamos a ver, aparece ya el formato de precios unitarios. En detalle, me regresa a la pantalla que ustedes vieron donde estuvimos llenando valores, ¿sí? Y eliminar es si yo deseo borrar la información de esta obra, deseo borrar esta obra, ¿sí? Siempre que le dan eliminar, el programa, precisamente para proteger la información, les va a preguntar, les va a pedir que validen si están seguros de que desean eliminar esa obra. ¿Ok? Esto también es tema de protección. Algunas veces por error podemos presionar ese botón y, bueno, el PUI nos da ese candado para no eliminarla a menos de que estemos seguros de que ya no necesitamos esa obra. ¿Ok? Bien. Y bueno, el botón abrir nos envía precisamente ya a la ventana del análisis de precios unitarios. Si ustedes pueden ver, se activa un nuevo menú que es el de opciones de obra, ¿sí? Donde ahí, bueno, es el que más vamos a estar ocupando, el que más se va a ocupar para el análisis de precios unitarios, ¿sí? Vamos a ver de manera rápida. Bueno, el menú inicio, que es donde vamos a tener la principal, que es precisamente el que nos manda por default, ¿sí? El menú catálogos, que, bueno, aquí vamos a ver o vamos a poder revisar los catálogos, tanto el general como los particulares de materiales, mano de obra y maquinaria. Aquí maquinaria, entendamos por maquinaria, herramientas y equipos y todo lo que vayamos a trabajar con costo horario. ¿Ok? Pero bueno, el programa lo maneja como maquinaria. ¿Ok? Tenemos catálogo de obras, unidades, tipos de insumo, documentos, familias, Intelimat, estados, ciudades, procedimientos, todos estos iconos que ven ustedes aquí, los vamos a utilizar para darle mucho más presentación y mucho más carácter a nuestro presupuesto, ¿sí? Vamos a crear, vamos a ir dando de altas ciudades, estados, todo lo que ocupemos para darle un mayor alcance, una mayor presentación a nuestro proyecto. Aquí lo vamos a estar creando. Podemos asignar responsables, clientes, podemos asignar fichas técnicas, calendarios, ¿sí? Todo esto nos va a ayudar a mejorar la presentación, ¿ok? Bueno, y tenemos en el catálogo también ajustes de costo, que esto ya es una parte de la versión, digamos que avanzada, ¿sí? Donde podemos hacer ajustes del costo del presupuesto que yo haya hecho, donde tenga, por ahí recordarán que lo platicábamos en el curso básico, que cuando hay un cambio a la alza o a la baja, porque puede ser de las dos, en los productos o en los insumos, perdón, podemos hacer un ajuste de costos. Entonces, con esta parte de ajuste de costos, podemos nosotros realizar esa actividad. Bien. En control, aquí no recuerdo, creo que este no les va a aparecer en la versión demo, que es precisamente una de las partes también ya de mayor
alcance dentro del presupuesto, ¿sí? Donde precisamente vamos a tener o podemos nosotros organizar un listado de contratantes y contratistas. Podemos hacer deducciones, podemos hacer costos por destacos, retenciones, podemos cargar nuestros archivos de contrato, generar nuestros archivos de contrato. Tenemos el apartado de generadores, de estimaciones y la revisión de programado contra estimado. Esto es precisamente lo que ocupamos para revisar cómo vamos en cuanto en cuanto al desarrollo de nuestra obra. Sí, creo que a esta no les va a aparecer este menú no les aparece en la versión demo, es parte de la versión corporativa, pero bueno, aquí se los muestro para que vean precisamente la diferencia entre el modo demo y el modo versión corporativa, ¿sí? Podemos incluso también hacer números generadores si es que nosotros asignamos a un contratista, ¿sí? Podemos tramitar también o podemos ir generando nuestra devolución del fondo de garantía para cuando vamos cerrando nuestra obra y las conciliaciones que vayamos realizando entre los contratistas y destajistas. ¿Ok? Esto es, precisamente como nos dice su nombre, este menú es más para el control de mi obra una vez que yo ya estoy ejecutando el trabajo. Ya pasé de presupuestarlo, lo ejecuto y llevo este control de mi obra. ¿Ok? Bueno, en la parte de herramientas tenemos, si queremos asignarle cierta seguridad a nuestro análisis para evitar que alguien lo pueda manipular, ¿sí? Eh, Opciones, que son opciones de la parte del análisis, ¿sí? Esta la vamos a revisar precisamente dentro del curso, ¿sí? Que es lo que vamos a estar revisando. Y bueno, es referente a los candados, a la seguridad que podemos aplicarle a nuestro catálogo de conceptos y a nuestra obra. Esta pestaña tampoco la van a tener en la versión demo y es otro de las ventajas del modo corporativo. Va a ser, o bueno, tenemos aquí bitácoras de costo, generar una obra histórica, ¿sí? Costos, si es costos por ciudad, podemos hacer una comparativa en el costo de una ciudad y si volviera a utilizar o utilizar este presupuesto para otra localidad, puedo hacer una comparativa, puedo actualizar los costos por ciudad, o sea, ya no voy a tener que estar generando todo mi programa perdón, mi presupuesto desde cero, sino que voy a actualizarlo dependiendo de ahora dónde voy a utilizar ese presupuesto, ¿sí? Igual, bueno, este se repite, es precisamente listado de contratistas, puedo cargar mis documentos de licitación, ¿sí? Puedo generar los archivos que voy a llenar, generar un archivo de programa o traer incluso traer un programa de obra, ¿sí? Tipos de solicitud, estatus de la solicitud, cotizaciones de proveedores. Esta es precisamente de los proveedores que vayan a estarme cotizando a mí materiales y servicios. ¿Sí? Bitácora de cotizaciones, puedo llevar un control de las cotizaciones que vaya a estar recibiendo, ¿sí? Y los documentos que me vaya o que me está proporcionando ese proveedor. ¿Ok? Y bueno, administrar las licencias, que son precisamente nuestras licencias de versión corporativa. Aquí podemos también administrarlas. El menú vista no es otra cosa más que simplemente escoger cómo queremos la presentación de nuestra ventana, ¿sí? Ustedes pueden cambiar el color de la ventana como a ustedes les guste, no es otra cosa más que eso, los skins, ¿sí? Como ustedes mejor trabajen, es como van a estar seleccionando, ¿sí? Entonces, pueden modificar y no hay ningún problema, van a estar obteniendo la vista que ustedes soliciten, ¿ok? Eso es para trabajar más cómodo. Y bueno, llegamos al que siempre vamos a estar utilizando, va a ser el más activo durante todas las creaciones de los presupuestos, que es precisamente
opciones de obra. En opciones de obra tenemos todo lo necesario, bueno, y lo más necesario, mejor dicho, para poder crear mis análisis de precios. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, tengo un submenú que es precisamente para catálogos, para que yo pueda consultar de forma rápida mi catálogo de materiales, de mano de obra, de maquinaria. Puedo consultar de manera rápida también la explosión de insumo, las matrices de básicos y el presupuesto completo si así lo requiero. ¿Ok? Bien. Puedo actualizar los costos de las matrices de forma rápida. Bueno, cálculo que es precisamente para ir actualizando el costo de mi presupuesto. Si yo necesito en algún momento de manera rápida cerrar todas mis matrices, con este botón lo puedo hacer. Cerrar la ventana completa que me cierra toda mi obra de forma rápida. Importar y exportar, y aquí tenemos varias herramientas que, bueno, estas durante el desarrollo del curso las vamos a aprender a utilizar. Y bueno, otros que son depurar, detalles, guardar obra, generar, compartir partidas, paquetes. Esta parte también vamos a estar utilizándola, bueno, hasta aquí, ¿sí? Porque los demás ya son precisamente, creo que hasta esta parte ya son versiones de la versión corporativa y son más para administración ya del proyecto, control del proyecto. Pero bueno, depurar, detalles de obra, todo eso sí lo alcanzamos a cubrir en la versión de un submenú muy importante que va a ser precisamente sobre costos. Aquí vamos a aprender o bueno, vamos a generar, porque el programa lo hace de manera automática. Vamos a generar sobrecosto que tiene que ver con indirectos, financiamiento, cargos adicionales y utilidad. Y los factores que necesitamos precisamente para la mano de obra, que son el FASAR. Y bueno, una de las herramientas en la última parte, en el último submenú, que es presupuestos, también en el curso vamos a aprender a utilizar de manera eficaz el Intelimat y la Construbase, ¿sí? ¿Por qué digo que de manera eficaz? Porque, bueno, a pesar de que son, eh, digamos que análisis resueltos, no siempre funcionan como los vemos directamente en la Construbase o en el Intelimat. Recordemos que el Intelimat y la Construbase son recopilaciones completas de muchos analistas, por así, bueno, sí, analistas que utilizamos en toda la República, en este caso en toda la República Mexicana, la misma base de datos, ¿sí? Entonces, es una compilación y como les recalcaba también en el curso de básico de precios unitarios, no es lo mismo o no es igual utilizar un análisis que haya desarrollado un analista en la parte norte del país y bueno, que yo por estar en la parte sur lo utilice ese análisis de precios, ¿sí? Tal y como me dice la Construbase y lo proyecte o lo ocupe para anexarlo a mi presupuesto sin considerar precisamente los cambios que podría tener ese alcance. Entonces, eh, son herramientas que precisamente nos da, en este caso, Neodata, pero también tenemos que ser responsables al momento de utilizarlas. Entonces, una de las cosas que quiero en el curso es que no abusar precisamente de ese catálogo porque lo van a ver infinito, van a ver toda la información que tiene, pero también tenemos que ser responsables en el uso al momento de navegar por esa cantidad de información. ¿Ok?
Bien. Eh, este botón que tenemos aquí, que es precisamente ruta crítica, lo vamos, o es uno de los más usados, porque es precisamente el que nos va a permitir crear, en este caso, el programa de obra, ¿sí? El Neodata lo maneja completamente como ruta crítica, pero es el que nos va a permitir crear nuestro programa de obra para llegar a la ruta crítica. La ruta crítica, como ya definimos o como ya conocemos muchos, es precisamente ese camino que puede generarme un retraso en la entrega final o en la fecha final de la entrega de mi proyecto. ¿Ok? Bien. Vamos a ver precisamente qué características tiene el programa para revisar la ruta crítica. ¿Ok? Bueno, y en la parte de la pantalla, Neodata nos genera esta vista, donde vamos a tener pestañas en el lado izquierdo que precisamente van a tener, esta pestaña que vemos aquí es la que nos indica en qué catálogo general estamos trabajando, ¿sí? Dentro de esta va a haber pestañas en forma horizontal que van a ser, por ejemplo, en este caso, la obra que está activa, ¿sí? Y debajo de ella, pues tenemos en este caso, aquí en esta ventana en particular, la ventana completa de presupuesto, ¿sí? En la ventana completa de presupuesto tenemos en el lado izquierdo, tenemos la sección donde vamos a estar generando partidas y subpartidas, ¿sí? Para eso es esta ventana del lado izquierdo. Y la ventana del lado derecho es la ventana que nos va a servir para realizar el análisis o los análisis de precios unitarios. Aquí vamos a crear conceptos, ¿sí? Ya particularmente conceptos, para que a cada concepto que nosotros creemos en esta ventana, vamos a realizarle el análisis de precio correspondiente. ¿Ok? Bien. ¿Cómo creamos una partida? Bueno, vamos a ir en la parte del área de partidas, vamos a dar un clic derecho y simplemente creamos una nueva partida en la raíz del presupuesto. ¿Ok? De manera automática se va a crear nuestra primera partida y bueno, si queremos anexar partidas dentro de esa partida principal, vamos a dar crear una nueva partida en A y se van a ir creando lo que conocemos como subpartidas. ¿Ok? Entonces, podemos crear las subpartidas que necesitemos, ¿sí? Y también crear las partidas generales en la raíz del presupuesto. ¿Ok? Si ustedes ven, aquí en este ejemplo, A tiene 3 subpartidas, ¿sí? Pero también tengo la partida principal B, a la que también puedo anexarles subpartidas. ¿Ok? Entonces, qué es lo que le digo yo a mi presupuesto? Precisamente que estas son mis partidas principales y dentro de esas tengo ciertos tareas o, bueno, trabajos que van a estar agrupados, ¿sí? De manera que tienen un nivel diferente, ¿sí? Un ejemplo, para dar una mayor amplitud, por ejemplo, podemos cambiar en la parte donde dice descripción completa, cambiamos el nombre, ¿sí? Y eso no modifica el código de mi partida. Yo lo que estoy haciendo es simplemente asignar la descripción a esa partida. ¿Ok? Por ejemplo, aquí va a ser excavaciones, hecho preliminares. Ok, ok. Y ya voy.
Por José Luis. No, ya explicamos esa parte. Bueno, no necesitas estar conectado al 100% y puedes generar una licencia offline. Lo vimos ahorita al inicio de la clase. Bueno, pero para generar tu licencia offline, es que, bueno, preguntas para trabajar con Neodata PU más, pero si es en el modo demo, sí necesitas estar conectado. Si es con la versión corporativa, que es ya como una licencia, puedes trabajar sin conexión en un modo offline. Ok, bien. Entonces, nuestra segunda subpartida puede ser planta baja. Sí, y aquí tenemos planta baja, albañilerías, acabados. Ok, entonces yo lo que estoy haciendo precisamente, gracias a las herramientas del PUIN, es darle un orden a mi procedimiento de construcción. Por ejemplo, comienzo con la primera partida, que es cimentación. Dentro de esa partida, yo voy a tener trabajos preliminares, luego voy a pasar a la parte de la creación de estructura y finalmente, una vez que haya hecho la estructura de mi cimentación, voy a tener los rellenos. Entonces, hasta aquí acaba mi primera partida y continúo o voy de manera subsecuente con la planta baja. Es decir, que aquí yo para poder entrar a la partida B, tuve que haber realizado los trabajos de la partida A. Entonces, ya estando en esta nueva partida, voy a comenzar con las estructuras de mi planta baja, ¿sí? Albañilerías y acabados, ¿sí? Incluso, si quiero ser más ordenado, puedo crear también partidas secundarias dentro de esta partida, ¿no? Por ejemplo, aquí podrían ser castillos, cadenas, muros y losas. ¿Ok? Entonces, puedo estructurar lo que sea necesario para poder llegar o tener un mejor orden en mi presupuesto. ¿Sí? Bueno, el PUIN puede darnos hasta 7 niveles en las estructuras. Lo voy a mostrar por aquí. En la estructura ¿dónde está? En la estructura WS, que es precisamente la forma en la que organizamos nuestra escalafón de la organización de partidas. Es decir, yo puedo tener, incluso dentro de esta, aquí tenemos un primer nivel, bueno, vamos a verlo de esta forma. Aquí tengo el nivel 1, que son A y B, el nivel 2, que son las A1, ¿sí? Y el nivel 3, que es en este caso las B11, ¿ok? Entonces, yo puedo crear niveles hasta llegar a un máximo de 7 niveles de subpartidas, por así verlo, ¿ok? Entonces, si ustedes piensan en una organización hasta 7 niveles máximo, tenemos un presupuesto que puede ser de un tamaño monumental, ¿no? Entonces, y los niveles precisamente nos sirven para nosotros organizarnos. ¿Cuál es la ventaja precisamente o lo que queremos con el PUIN o con cualquier software de precios unitarios? Es precisamente aligerarnos más esa parte de la organización y el tiempo de creación de mis presupuestos. ¿Ok?
Bueno, esta es la parte organizacional en la que vamos a estar trabajando o lo que vamos a trabajar en un presupuesto. ¿Sí? Bien, cuando yo ya creé mis partidas, mis subpartidas, ¿sí? Si ustedes prestan atención, yo voy tocando cada una de estas. Entonces, en la parte izquierda se va activando una flecha y mis columnas se van poniendo en azul. Eso quiere decir que en este momento la parte derecha de mi pantalla está posicionada en esta hilera, en esta fila, que en este caso es de preliminares. Entonces, si yo toco la parte derecha, ustedes van a ver que esa fila cambia de color y se coloca en gris. Eso me asegura, o de esa forma yo me aseguro, que lo que yo comience a crear aquí va a quedar guardado en esta partida, ¿sí? Por ejemplo, vamos a crearle un código, ¿sí? A 1.01 y va a ser trazo y nivelación de terreno. ¿Ok? A 1.02 va a ser excavaciones. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Entonces, todo lo que yo creé en este lado va a estar contenido dentro de esta partida. Es decir, que cuando yo vaya a una partida diferente, simplemente no tengo ninguna información o no es la información que yo creé en este lado. ¿Ok? Entonces, es una manera útil precisamente para evitar equivocarme de estar conteniendo o poniendo información donde no corresponde. ¿Sí? Entonces tengo que estar al pendiente precisamente de, bueno, no al pendiente, sino saber identificar en qué partida estoy trabajando. Y eso lo voy a ver precisamente por los indicadores que van a estar en la parte izquierda. Entonces, cuando yo vea que está activo una partida en azul, quiere decir que estoy trabajando sobre esa partida. ¿Ok? Bueno, y pasando al lado derecho de la pantalla, como ustedes ven, creamos ya ciertos, bueno, tocamos ciertas filas y les asignamos un código y una descripción, ¿sí? A diferencia del lado derecho, ustedes pueden ver que, bueno, aquí tengo unas columnas diferentes, código, descripción completa, unidad, cantidad y precio. En el lado izquierdo solo tengo mi partida, descripción, cantidad y costo, ¿sí? Recuerden o bueno, tengan claro que el costo que va a ir apareciendo del lado izquierdo va a ser el costo acumulado o el costo total de lo que ustedes realicen en el lado derecho, ¿sí? Y bueno, si ustedes notan, es que en esta columna dice costo y en esta columna dice precio e importe, ¿sí? Entonces, mi importe es el resultado de la cantidad multiplicada por mi precio. Y este precio se refiere precisamente al precio que voy a encontrar, ¿sí? Que es el que va a ser resultado de mi análisis de precio unitario. ¿Cómo voy a poder hacer eso? Bueno, dentro de mi parte, en este caso, dentro de mi concepto, porque esta parte ya es un concepto, ya dejan de ser partidas, las partidas van a estar del lado derecho, del lado izquierdo van a estar mis conceptos o matrices, como ustedes quieran llamarle, ¿sí?
yo dentro de en esta parte de la izquierda, yo puedo dar doble clic sobre la fila, ¿sí? Y se va a desplegar esta pantalla. O puedo dar un clic derecho, se va a mostrar esta pantalla desplegable y puedo seleccionar matriz. Lo que hace, que es exactamente lo mismo, es abrir, si ustedes prestan atención, al lado del presupuesto, que era la ventana que estaba activa, se va a activar una nueva pestaña y bueno, aquí va a aparecer el código precisamente de ese análisis. Si ustedes ven, dice pendiente por analizar. Bueno, aquí ahorita esto lo vamos a explicar durante el curso para qué funciona, para qué sirve, igual que la mayoría de los iconos, ¿sí? Y bueno, debe de aparecer en esta casilla en blanco, aparece trazo y nivelación del terreno, que es el nombre precisamente o la descripción de la partida que voy a estar trabajando. ¿Ok? Entonces, esta ventana o este espacio es donde yo voy a realizar el análisis de precios. ¿Sí? ¿Cómo voy a realizar eso? Como ustedes, bueno, los que ya estuvieron en el curso precisamente básico de precios, saben que para poder crear un análisis de precios necesito tres condiciones. Bueno, eh, tres elementos que son precisamente los insumos, ¿sí? Insumos de materiales, insumos de mano de obra y maquinaria y equipo. ¿Ok? Bien. Esta ventana va a trabajar o el resultado que van a tener aquí es similar a lo que vimos en ese curso. Al principio voy a tener solo costos directos, ¿sí? Conforme yo vaya creando mi materia, bueno, mis insumos, voy a ir obteniendo una suma que va a ser el acumulado de lo que yo voy a estar asignando. Un ejemplo, voy a crear mi código. Estos códigos, bueno, vamos a aprender también precisamente cómo hacer un buen ordenamiento de códigos para que el programa sea mucho más fácil revisar los resultados que me va a estar obteniendo, porque recuerden que es una herramienta que estamos utilizando y esa herramienta para que pueda trabajar de forma correcta, nosotros como usuarios debemos también guiar a la herramienta para obtener resultados más fáciles, más entendibles y precisamente que nos optimicen tiempo. Entonces, por ejemplo, material. Sí, voy a crear un insumo y bueno, aquí voy a seleccionar el tipo de insumo, en este caso es de materiales, ¿sí? La unidad en la que voy a estar manejando ese insumo puede ser las unidades que conocemos y con las que se comercializa el insumo, por ejemplo, kilogramo. Si yo no tengo dada de alta esta unidad, me va a decir que la registre, ¿sí? Y el costo por kilo que yo requiera, ¿sí? Aquí hay ciertas condiciones que también debemos de conocer, como que tiene que ser el costo libre a bordo del material, ¿ok? Bueno, sí, digamos que un kilo me va a rendir hasta 250 metros cuadrados. La cantidad es la cantidad necesaria que yo voy a requerir para el análisis que en este caso voy a estar realizando, ¿sí? En este apartado, aprovechando la parte de la cantidad por análisis, yo debo definir precisamente cuál es la unidad que voy a estar analizando. En este caso, si voy a analizar por metro cuadrado, por hectárea o por la unidad que necesite analizar, ¿sí? La voy a definir precisamente en la columna de unidad. ¿Ok? La unidad de análisis de mi precio. ¿Ok? Bien. Bueno, y aquí pueden ver ustedes, simplemente puedo cambiar entre las ventanas activas que tengo sin necesidad de cerrar o sin necesidad de estar minimizando como en versiones anteriores. Entonces, esta es una de las facilidades también que tiene el programa. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer esto.
¿Mm? Creo su unidad. Ok. Bueno, ahí, por ejemplo, creo mis insumos de precios, en este caso de materiales, ¿sí? Tipo uno que son materiales, porque si los maneja o son como los reconoce mi programa de obra, perdón, mi programa PU+, ¿sí? Bueno, yo puedo crear o necesito crear también insumos de tipo mano de obra. Recuerden que el programa necesitas siempre saber los códigos porque a diferencia de cuando trabajamos en Excel, que no era necesario crear un código como tal, aquí es indispensable porque el programa no trabaja con las descripciones, trabaja con los códigos. Yo necesito generarle el código para que sea más fácil o para que sea fácil para el programa precisamente identificar a qué corresponde cada uno. ¿Ok? Entonces, los códigos son sí o sí que los requiere el programa. ¿Ok? Bueno, yo puedo crear, en este caso, mano de obra, sumo tipo 2 corresponde a mano de obra. ¿Sí? Recuerden que precisamente, bueno, no nos vamos a detener mucho, pero precisamente el reglamento me dice que debe de ser el costo por jornada. ¿Ok? Y bueno, como estoy en el proceso de creación, aquí todavía el primer costo que voy a utilizar para la mano de obra es precisamente el costo nominal. ¿Sí? El costo de mi jornada nominal. ¿Sí? Y en este caso sí eh, tengo ese valor, ¿sí? Lo tengo que dividir entre el rendimiento que yo vaya a utilizar, ¿ok? Simplemente utilizo mi rendimiento, ¿ok? Mano de obra, insumo tipo 2 que corresponde a mano de obra, jornada y su costo por jornada y dividido entre su rendimiento, ¿ok? Bien. Y bueno, utilizamos un equipo, que en este caso es la estación total. Y para los insumos de equipo y herramienta va a ser el insumo tipo 3. Y bueno, cuando yo creo un insumo de tipo 3, me va a preguntar si es costo horario, si es porcentaje o si es matriz. Todo esto, bueno, en el desarrollo del curso vamos a retomar esa parte, ¿sí? Eh, cuándo aplica cada uno, cuándo se utiliza cada uno de ellos, ¿sí? Pero ahorita, para caso el ejemplo, pues respetamos lo que nos dice el reglamento, que debe ser un costo horario, ¿sí? Y bueno, nos sirve precisamente ejemplo. Saben que el costo horario precisamente es por hora máquina. Cuando yo selecciono un costo horario, pues, si ustedes ven en la parte de costo aparece con un color diferente. Eso quiere decir que este insumo necesita un cálculo para poder obtener el precio. Y si yo doy clic derecho, aparece precisamente el costo horario, que lo que vamos a ver es precisamente que despliega una ventana donde necesitamos hacer el cálculo del costo horario. ¿Ok? No voy a detener mucho en esto para poder ver los otros temas. ¿Ok? Entonces son
Ok. Ok. Entonces, tengo precisamente ya también mi costo horario y como bien recordarán, también tiene que dividirse entre el rendimiento que voy a estar utilizando. ¿Ok? Bien. Entonces, perdón, aquí son. Así es. Ok. Bien. Bueno, los temas de rendimiento y todo lo demás lo vamos a ver precisamente o lo vamos a detallar bien en el curso. ¿Sí? Aquí es simplemente un ejercicio rápido. Y bueno, como también saben, precisamente uno de los requisitos del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas es considerar el porcentaje de herramienta menor y el porcentaje de equipo de seguridad. ¿Ok? Y estos porcentajes, como dice el reglamento, precisamente son partidas de equipo, pero van a estar representadas en un porcentaje equivalente a la mano de obra. ¿Sí? Y bueno, su unidad en este caso es porcentaje. ¿Ok? Entonces vamos a señalarlo en cuanto al porcentaje de mano de obra. ¿Ok? Y ahí tenemos de manera rápida, tenemos precisamente el ejercicio a costo directo. Y como ustedes saben, como ustedes conocen, esta suma hasta el momento es un costo directo. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta este momento nosotros tenemos calculado un precio a costo directo. Cuando nosotros ya hemos calculado un un precio, perdón, a costo directo, ¿sí? Vamos a ver o podemos precisamente visualizar en la ventana de la izquierda cómo se va a actualizar nuestro, nuestro costo, ¿sí? El costo en esta parte se va a ir actualizando conforme lo que nosotros vayamos calculando. Este costo va a tener el acumulado de todos los importes, ¿sí? Que vamos a estar calculando en el lado derecho. Es decir, cada que vayamos calculando un análisis de precios, vamos a ir aumentando o actualizando este costo, ¿sí? Que al final va a darnos el total de nuestro presupuesto. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que hemos creado insumos, también podemos nosotros comenzar o podemos revisar precisamente los catálogos. Los catálogos de materiales nos van a dar precisamente todos los insumos que estén relacionados a materiales, los tipo 1, ¿sí? Y bueno, ustedes lo pueden consultar y cuando señalen precisamente el catálogo van a tener una ventana, una pestaña que se va a desplegar, ¿sí? Con el catálogo de materiales. Por ejemplo, mano de obra y maquinaria y equipo. Aquí tengo yo activos mis tres, eh, mis tres catálogos, ¿sí? Y yo puedo consultar cada uno de mis catálogos que contiene las características, ¿sí? De cada uno de ellos, ¿sí? Para los que ya conocen un poquito de esta parte, ¿sí? Verán aquí que tenemos el salario base, que es el que yo definí,
y todos saben por qué, bueno, los que estuvieron en la clase anterior saben por qué defino primero el salario base nominal, ¿sí? Que vamos a pasar después a calcular el salario integrado y el factor de salario real, ¿ok? Y mis materiales que también, bueno, ahorita, para cuestión de ejemplo, lo consideramos como si fuera costo libre a bordo, pero tenemos un formato precisamente, o bueno, necesitamos realizar el cálculo del costo libre a bordo de los materiales. ¿Ok? Bien. Bueno, y si nosotros ya tenemos por completo todo nuestro presupuesto, ¿sí? Analizado a costo directo, entonces pasamos o comenzamos con el cálculo de nuestra ruta crítica o nuestra programación de obra, ¿sí? El PUBIN nos permite crear un programa de obra, ¿sí? En base a ciertas características. Vamos a seleccionar ciertas características que nos da el programa. Vamos a darle una fecha de inicio y una fecha de terminación. Es algo que nos solicita precisamente el programa. ¿Sí? Y vamos a darle una periodicidad, dependiendo de cómo vamos a realizar nosotros nuestro procedimiento constructivo. Vamos a darle una periodicidad, vamos a dar una fecha de inicio y terminación. Esta es tentativa, pues, al principio. Vamos a modificarla conforme vamos calculando nuestro programa, pero vamos a darle una fecha para que el programa comience a trabajar de forma normal. ¿Ok? Vamos a decir que este programa es el que vamos a estar utilizando y bueno, al aceptar nos va a enviar o nos envía a un programa, bueno, un formato para comenzar el acomodo de la programación de obra, ¿sí? Hay varios métodos que podemos utilizar para la programación de obra, ya sea en cuanto a cantidades o podemos usar el método también muy rápido de el arrastre de las duraciones, ¿sí? Arrastrando simplemente las duraciones es uno de los métodos que podemos utilizar para realizar nuestro programa de obra también, ¿sí? Entonces, vamos viendo precisamente cómo cuando anexamos una duración se va incrementando o decreciendo, en este caso, ¿sí? La duración de mi obra, ¿sí? Ok, bien. Por ejemplo, si yo muevo toda mi obra, perdón, toda mi partida B, entonces todas las subpartidas que estén dentro de él van a acomodarse de manera automática. Entonces, esta es una de las formas en las que podemos programar de manera rápida. ¿Ok? Bueno, una vez que tenemos nuestro programa, este programa de obra, ¿sí? En Neodata o en el programa PUBIN nos sirve precisamente para calcular otros programas, no solo el programa principal de gastos, sino también para generar los programas de suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos. La ventaja del PUBIN es precisamente que lo hace de una manera automática una vez que yo creo el programa principal, ¿sí? Entonces, una vez que yo he programado, simplemente calculo los cambios, ¿sí? Que genere con mi programa de obra, ¿ok? Voy a tener ya mi programación, voy a cerrar, voy a ir a mi presupuesto, ¿sí? Y esto lo tengo o lo debo de hacer para que el programa me permita pasar a la siguiente etapa del análisis de precios unitarios, que es mi sobrecosto. Bueno, antes que eso, perdón, tengo que calcular mi FASAR, ¿sí? Que es uno de los requisitos precisamente de la mano de obra. Entonces, para calcular mi FASAR, debo de tener precargados ciertos valores, ¿sí? En este caso, para poder utilizar el FASAR, tengo que
dar de alta documentos en la pestaña de catálogos, en la subpestaña documentos, voy a cargar los documentos que el PUWin me va a ayudar o que me va a generar para poder realizar ciertos procedimientos, como son precisamente el FASAR y el sobrecosto. ¿Ok? Entonces, para poder calcular mi FASAR, debo de cargar mis documentos. Aquí voy a elegir una versión de FASAR. ¿Sí? Ok, voy a verificar precisamente mis datos, el salario mínimo que corresponde al año que estoy analizando, la UMA que corresponde al año que estoy analizando. Si voy a calcular el impuesto sobre nómina en el FASAR, cosa que por ahí ya discutimos en las clases anteriores, y voy a calcularlo en considerar las prestaciones de patrón más trabajador, ¿ok? Tal y como me lo marca el reglamento de la Ley de Obras Públicas. Mi cuota fija, mi excedente UMAS, ¿sí? Mis prestaciones en dinero, mis prestaciones en especie y mi riesgo de trabajo. Por esto lo vamos a dejar tal y como está, pero también tenemos algunas consideraciones para el riesgo de trabajo que vamos a ir definiendo a lo largo del curso. ¿Ok? Bueno, y una vez seleccionado mi libro de FASAR, simplemente acepto, verifico. ¿Cómo verifico que se haya aplicado en mi catálogo de mano de obra? ¿Sí? Yo debo, para ver que se hayan aplicado mis cambios, mi FASAR, ¿sí? En este caso, debe de haber modificado. Si no ha cambiado, vamos a presupuesto, pasar y verificamos precisamente mi hoja. Cuando solicitamos una modificación a alguno de los documentos, nos lleva a un formato de Excel, ¿sí? En este formato de Excel vamos a verificar los valores, vamos a aprender a verificar esos valores, ¿sí? Vamos a aprender a calcular, bueno, a generar, a dar esos valores para generar, ¿sí? Estos formatos, este formato de factor de salario real, obteniendo precisamente lo que necesitamos, que es el factor de salario real. Una vez que yo lo he revisado y ver que ya tengo el cálculo del factor de salario real, simplemente lo cerramos y vamos a nuestro programa y esperamos para aceptar. ¿Ok? Entonces, una vez que yo modifiqué, debo calcular mi presupuesto para que los cambios se comiencen a reflejar. Y como ustedes pueden ver, de toda la unidad que tenía, ahora ya se aplica precisamente a la mano de obra el FASAR y el factor de salario integrado. Eso quiere decir que si voy a mi presupuesto y verifico mis salarios de mano de obra, estos salarios ya no son los nominales que yo propuse al inicio de el análisis de presupuesto. Ahora ya tengo precisamente mis insumos con el salario real. ¿Ok? Entonces, yo sé que ya tengo contemplada la parte del FASAR dentro de mi análisis. ¿Ok? Como ya tengo calculado mis costo directo, ahora voy a ir precisamente al sobrecosto. El sobrecosto, que va a ser igual, bueno, tengo que utilizar ciertos requisitos. Por ahí tenemos que una utilidad propuesta, la tasa de interés, que es, ya sabemos, en base a reglamento, cómo debe de ser, si es que recibo puntos del banco, ¿sí? Voy a seleccionar un libro de costos, un libro de sobrecostos, precisamente de los que me proporcionen, en este caso, el PUWin de los que vienen precargados, ¿sí? O si yo
en algún momento tengo un libro de sobrecostos que es el que voy a estar utilizando para mi empresa, también lo puedo utilizar. ¿Ok? Necesito seleccionar también el programa que ya creamos en el paso anterior. ¿Sí? Necesito seleccionar un pie de indirectos, que es lo que va a anexarse a mis precios unitarios al momento de imprimir. ¿Sí? Y bueno, una vez que hacemos esto, puedo comenzar las iteraciones y voy a verificar cómo cambia, ¿sí? En esta parte, mi valor, ¿ok? Bien. Si ustedes pueden ver, precisamente tiene valores altos. Eso quiere decir que solo hice lo normal, iteré y consideré los valores que vienen precargados en el sobrecosto estándar. Pero yo puedo modificar, al igual que como lo hice con el FASAR, puedo modificar esa hoja de cálculo precisamente para darle los valores que correspondan a ese indirecto. Entonces, aquí viene otra parte a la que le dedicamos también la atención completa en el curso, ¿sí? A cómo llenar cada uno de los requisitos para realizar un buen cálculo de costo indirecto para mi presupuesto. ¿Ok? Entonces, voy a obtener en este mismo formato, voy a obtener mis indirectos, ¿sí? Voy a obtener mi financiamiento, al que también vamos a aplicar ciertas modificaciones. Lo que viene precargado en el Neodata no quiere decir que está correcta las consideraciones. Tenemos que dedicarle el tiempo necesario para realizar esta revisión, esta modificación, ¿sí? Tanto a mi indirecto, mi financiamiento, a mi utilidad y en caso de que aplique a mis cargos adicionales. ¿Ok? Entonces, bueno, todo eso vamos a aprender también en el curso completo. ¿Sí? Cuando terminamos, simplemente damos salir y bueno, lo que quiero que visualicen aquí es precisamente que mi sobrecosto va a estar precisamente aplicándose ya en la parte inferior de la ventana de factor de sobrecosto. Van a estarse aplicando los resultados que obtuvimos al momento de modificar mi archivo de sobrecostos. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya estoy convencido de esos valores, simplemente le voy a dar a aceptar. Quiero que bueno, tengan en cuenta que, por ejemplo, vean este precio que está aquí, ¿sí? Este se va a mantener, que es precisamente la suma, por eso está aquí abajo, es la suma del costo directo, pero este va a cambiar porque le vamos a aplicar precisamente los porcentajes que acabamos de obtener. Entonces, vamos a darle a aceptar, vamos a recalcular. Cada que nosotros hagamos cambio en el presupuesto, al momento que queramos que se guarden esos cambios en la base de datos, debemos recalcular el presupuesto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esa forma nos estamos asegurando que mi cambio que haya realizado se esté guardando, ¿sí? No voy a sufrir una pérdida de información. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a cerrar esto. Entonces, mi presupuesto, en este caso mi precio unitario, ya tiene una modificación. ¿Ok? Vamos a cerrarlo. Que haga el cambio. Y bueno, como ustedes pueden ver, de 5.85 que teníamos a costo directo, el costo ya con sobrecosto es de 21.65. ¿Ok? Si yo quiero revisar precisamente mi costo directo, entro a la matriz, veo cuánto es mi costo directo y veo mi precio, que es mi importe ya con sobrecostos. ¿Ok? Entonces, así vamos a ir modificando cada uno de nuestros presupuestos. Bien. Y bueno, en la parte de la derecha,
Como les dije, aquí van a ir acumulándose precisamente los importes. La primera columna que van a verificar ustedes es el costo, que es el costo directo o refiere al costo directo, ¿sí? Y el precio, que es el costo directo más el sobrecosto, ¿ok? Entonces aquí tenemos ya nuestros valores. De igual forma, la forma rápida de visualizar mi costo directo de la obra va a ser en esta barra, donde voy a tener el precio a costo directo, ¿sí? Y el precio final, ya incluyendo costo directo, más el sobrecosto, ¿ok? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo vamos realizando el análisis con el PUWIN. Y bueno, una vez que tenemos terminado ya un análisis, lo que sigue es precisamente presentar esa información. Para presentar esa información, simplemente voy a la ventana de imprimir, que en este caso no funciona como imprimir, es una ventana de reportes, donde yo voy a obtener precisamente modelos ya precargados, ¿sí? Incluso de algunas dependencias, donde voy a obtener mis reportes que pueden generarse tanto a PDF como a Excel, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero presentar mi presupuesto, ¿sí? Selecciono en cualquiera de las carpetas, selecciono la parte de presupuestos, selecciono en este caso el presupuesto estándar, voy a generar el reporte, voy a seleccionar algunos datos que quiero que se incluyan, ¿sí? Ok. Y bueno, le doy a aceptar y voy a tener el preliminar o la vista previa de cómo voy a imprimir o de cómo se va a ver mi presupuesto al momento de la impresión. ¿Ok? Yo puedo generarlo directo a un PDF o puedo generar un archivo de Excel al cual le puedo hacer modificaciones porque voy a generar un archivo aparte. No modifico en nada el archivo original, sino que voy a tener una versión en Excel en donde yo puedo editar cualquier parte, ¿sí? Del Excel que me va a generar. O puedo también imprimir de forma directa, si yo estoy completamente seguro ya de cómo quiero que se vea mi presupuesto, si no quiero modificar nada al formato, simplemente puedo mandar desde esta pestaña a imprimir todo mi presupuesto o todo mi reporte que estoy visualizando. ¿Ok? Tengo reportes para presupuestos, matrices, insumos. En el caso de la licencia corporativa, puedo imprimir estimaciones, puedo imprimir generadores, ¿sí? Puedo imprimir programa de suministro de materiales, programa de suministro por concepto, ¿sí? La ruta crítica, puedo imprimir un resumen total de presupuestos. Tengo tengo una gran variedad de formatos que ya el PUWin más me está ayudando a generar de manera casi automática. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos obtener nuestros reportes y presentarlos también a nuestro cliente final. ¿Ok? Bueno, sé que es mucha información en poco tiempo. En general, esto es lo que buscamos, los temas que vamos a cubrir y otros más, porque hay mucha amplitud para cada tema, ¿sí? Pero, bueno, la finalidad del curso de precios unitarios es precisamente que ustedes aprendan a desarrollar el análisis utilizando la herramienta, ¿sí? Utilizando toda la gama completa de herramientas que vamos a tener, que tenemos con el Neodata, ¿sí? Para que ustedes optimicen precisamente el tiempo, ¿ok? Vamos a ir o los vamos a llevar de la mano para ir puntualizando desde la creación de insumos, incluso desde la instalación del programa, las configuraciones iniciales, ¿sí? Las creaciones
cómo crear catálogos generales de obra, cómo definir esos catálogos y crear sus obras, ¿sí? Crear insumos, qué consideraciones debemos de tener para la creación de insumos de materiales, para la consideración de insumos de mano de obra, para los análisis de costo horario, ¿sí? Cómo vamos a estar organizando también esa información. Vamos a aprender a revisar y a calcular tanto el FASAR como el sobrecosto para que nuestro presupuesto vaya de forma integrada y obtener pues la mejor propuesta que podamos presentar a nuestro cliente final. Además, vamos a aprender también a utilizar, como les dije, las herramientas que nos proporciona Neodata, que son Intelimat, Construbase, ¿sí? Vamos a aprender algunas formas acortadas también para hacer la carga de los presupuestos cuando ya tenemos ciertos catálogos, cuando ya tenemos un catálogo de conceptos, ¿sí? Cómo definirlos, cómo vamos a aprender también a seleccionar los reportes, cuáles son los mejores, de qué manera podemos revisar un reporte también, porque no solo es dar la información al programa, sino también revisar la información que nos está regresando el programa, ¿sí? Vamos a aprender a programar, a utilizar la opción de ruta crítica para hacer un buen programa de obra que sea lo más cercano al programa de ejecución de ese proyecto, ¿sí? Todo eso lo vamos a estar llevando de la mano durante las 10 clases que vamos a ver, que vamos a abordar precisamente en este curso que tenemos en TEDI para ustedes. ¿Ok? Sé que hay muchas preguntas, vamos a tratar de darle un poco de un espacio a las preguntas. Por favor, si pueden levantar la mano y bueno, vamos a irlas solucionando. Alexander, adelante. En el programa de obra, ya ve que se mostraba que se ponían unas barritas que eran las que jalaba, ¿verdad? Ajá. Y en caso de que haya un concepto que se haga por tiempo, digamos, no sé, bueno, que se tenga que hacer así un día, pero esperarse una semana para terminarlo, por ejemplo, se ponen varias barras o al final de cuentas es una sola barrita. No, bueno, no, para el PWin no puedes seccionar las barras, pero hay un método para cuando tienes ese tipo de trabajos que es precisamente por porcentajes. También esa es la otra forma de programar, porque no es solamente la de las barras, existen otros métodos para hacer programa. El de las barras es el más común, el más rápido, pero hay otros métodos precisamente para ese tipo de cuestionamientos. Ah, ok, Sí, gracias. no a ti. ¿Alguien más con dudas que podamos ayudarlos? José, adelante. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Quería saber igual de la programación, si se puede llevar una comparativa del avance real con el que programaste. Sí, pero es en la versión corporativa. Para eso tienes que tener precisamente la versión corporativa y bueno, en el alcance del curso, en este alcance del curso no lo podemos revisar, bueno, a menos de que todos tuvieran la versión corporativa, pero es ya también es una parte ya del uso avanzado del programa. En el curso que estamos ahorita o que va a iniciar es básico a intermedio. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Frida, buenas noches. Hola Inge, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Una Hola, pregunta. buenas noches. Entonces, para lo que sería ya el curso, ¿se vería desde la instalación del programa o ya sería como un requisito ya tenerlo instalado y todo eso para agilizar como esa parte? No. Vamos a instalar desde cero el programa. Si no lo tienen instalados, la primera clase está dedicada precisamente a ayudarlos a instalar el programa.
a veces un poquito complejo, pero sí vamos a ver precisamente toda esa parte de instalación del programa, cómo configurar la primera sesión y, bueno, algunas cuestiones que son precisamente para que ya lo tengan de forma automática para las siguientes sesiones. Ah, ok, muy bien. Sería nada más eso, Inge. Gracias. No, gracias a ti. Por ahí, ¿alguien más con dudas? Bueno, si no tenemos más dudas, vamos a darle Alexander, adelante. Alguien escribió en el chat que tenía una pregunta, pero no la escribió. ¿Perdón? Alguien en el chat puso que tenía una pregunta, pero no puso la pregunta. Ah, ok, permíteme revisarla. Carlos Eduardo, si no las quieres escribir y la leo. ¿Qué tal? Buenas noches. Ah, hola, buenas noches. Bueno, es que no pude, tengo aquí unos problemas con mi teclado y no pude Ah, levantar la mano. Una pregunta, si tenemos algún archivo, digamos, anterior de Opus, o sea, una versión anterior, ¿la podemos abrir en la nueva versión? sí, depende de las condiciones. Bueno, depende también de qué versiones sea. Otro de los temas que tenemos precisamente, como les comenté, en la parte de procesos hay unas modalidades que son para importar y exportar. Y bueno, ahí vamos a estar viendo precisamente las importaciones y exportaciones a otros, no solo a otros formatos de análisis de precios, sino incluso otros programas como en este caso el MS Project para ayudarnos con la programación. Ok, y entonces eso lo vamos a ver durante el curso que va a impartir, ¿verdad? Así es, sí, hay un espacio dedicado precisamente a la importación y exportación. Ok, le agradezco mucho. Muchas gracias. Nada a ti, Carlos. Germán, Sí, buenas noches. buenas A- noches. Acerca de el análisis del costo hora de la maquinaria, ¿vamos a profundizar un poquito en ese tema? ¿Sí? Sí, todos los temas los digo aquí, teníamos un espacio de 2 horas para hablar conocer, pero todos estos temas, o sea, todo lo que vimos ahorita de manera rápida, cada espacio bueno, cada tema tiene dedicado su espacio para que vayamos llevándolos precisamente de la mano. Lo que buscamos con el taller es que precisamente conozcan cada uno. Vamos a dedicarles espacio a la generación de insumos, de tanto de materiales, mano de obra, herramienta y equipo. ¿Sí? Y vamos a ir haciendo precisamente referencias. No vamos a revisar como tal el reglamento, simplemente vamos a hacer las referencias precisamente de dónde y cómo o por qué utilizamos ese criterio. Ok, excelente, muchas gracias. No a ti, Germán. Alexander. Contacto perdón. Sí, Creo que te refieres al lo que otro pasa curso. en la clase pasada, no me acuerdo si fue la pasada o la antepasada, que yo tenía alguna duda y usted comentó que le podíamos escribir, no sé si por Messenger, me parece que dijo Messenger, para preguntarle en caso de alguna duda, nada más que pues realmente no sabía, o sea, realmente cómo, a qué Messenger o por dónde, o realmente por dónde es la Pero te por, refieres al curso que acabamos de terminar. ajá. Sí, es que hoy teníamos dudas con el examen porque, o sea, ya, por ejemplo, yo ya presenté, pero pues tampoco sabemos, yo saqué 85, probablemente, o sea que me quedó mal una, pero pues no sabemos cuál es la que, o sea, cuál nos quedó mal y pues para así saber pues qué es lo que estábamos haciendo mal. Ok. Sí, no estabas entonces en el grupo de WhatsApp. Es que hicieron un segundo y por ahí cuando yo he preguntado sobre usted, pues dicen, es que está en el otro grupo o algo así. Y ya, pues no sé. Ok, no sabía de la existencia de un segundo grupo, porque sí estuvimos contestando las preguntas en el grupo que teníamos, pero sí, de hecho, bueno, ahí les comparto el contacto.
Ok, sí, sí, es que estábamos en, como Ok. se llenó el otro primero, ya nos tocó en otro. Ah, ok. Bueno, a lo mejor no estaba por ahí, bueno, lo checamos esa parte del segundo grupo.